La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte. Estamos hoy a martes 9 de enero. El Evangelio es de San Marcos capítulo 1, versículos 21b al 28. Entre otras cosas, el Evangelio de hoy nos va a hablar de la expulsión de un demonio. Entonces, me gustaría hablar un poco sobre cómo no tener miedo al demonio. Porque hay bastantes personas que sufren por este miedo al demonio. Vamos a empezar entonces escuchando con mucha atención el Santo Evangelio y viendo en él hasta qué punto Jesús es Señor de los demonios. Dice así: en la ciudad de Cafarnaún, el sábado, entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Entonces, si te das cuenta, querida alma contemplativa, el Evangelio es muy claro. Hay allí un hombre con un espíritu inmundo y Jesús, con absoluta autoridad sobre él, le dice: cállate y sal de él. Y al instante el demonio obedece. Se calla y sale de aquel hombre, dando un grito muy fuerte, lleno de rabia, pero obedece. Entonces, si Jesús tiene una autoridad absoluta sobre todos y cada uno de los demonios, no tenemos por qué tenerle ningún miedo al demonio.
porque el demonio está totalmente sometido a Jesús. Para explicarlo más ampliamente, te voy a leer un texto precioso de Santa Teresa de Jesús en el que ella habla sobre este tema. Es el libro de la vida, capítulo 25, números 19 y 20. Pues, si este Señor es poderoso, como veo que lo es, y sé que lo es, y que son sus esclavos los demonios, y de esto no hay que dudar, pues es fe. Siendo yo sierva de este Señor y Rey, ¿qué mal me pueden hacer ellos a mí? ¿Por qué no he yo de tener fortaleza para combatirme con todo el infierno? Tomaba una cruz en la mano y parecía verdaderamente darme Dios ánimo, porque yo me vi otra en un breve tiempo, que no temiera tomarme con ellos a brazos, es decir, pelearse con ellos a brazos, que me parecía fácilmente con aquella cruz los venciera a todos. Y así dije: ahora venid todos, que siendo sierva del Señor, yo quiero ver qué me podéis hacer. Es, sin duda, que me parecía me habían miedo, me tenían miedo, porque yo quedé sosegada y tan sin temor de todos ellos, que se me quitaron todos los miedos que solía tener hasta el día de hoy. Porque, aunque algunas veces los veía, como diré después, no los he habido más casi miedo. Ya nunca les he tenido ya casi miedo. Antes me parecía, ellos me le habían a mí. Eran ellos los que la tenían miedo a ella. Quedóme un señorío contra ellos, bien dado del Señor de todos, que no se me da más de ellos que de moscas. No me dan más miedo ellos que las moscas. Parécenme tan cobardes que, en viendo que los tienen en poco, no les queda fuerza. Si ven los demonios que no te dan ningún miedo, desfallecen. No saben estos enemigos, de hecho, acometer, sino a quien ven que se les rinde. Solo se atreven a atacar a quien ven que les tiene miedo. O cuando lo permite Dios, para más bien de sus siervos que los tienten y atormenten. A veces Dios permite, para nuestro bien, que nos tienten y atormenten.
pluguiese a su majestad, temiésemos a quien hemos de temer y entendiésemos nos puede venir mayor daño de un pecado venial que de todo el infierno junto, pues ello es así. Hay que tener más miedo a un pecado venial que a todo el infierno junto. Entonces, querida alma contemplativa, no hay que tenerle ningún miedo al demonio. Si los demonios ven que les tienes miedo, te atacan mucho más. Pero si ven que no les tienes miedo, entonces te temen ellos a ti. Y luego se trata sobre todo de confiar en el Señor. Si el Señor es dueño de los demonios y no me pueden hacer nada que Dios no les permita para mi bien, ¿de qué voy a temer? Quiero que hoy te quedes con esta idea, con esta enseñanza. No temas al demonio. No permitas al demonio hacerte vivir con miedo. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.